Aumenta el salario mínimo. Hoy en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma al artículo 123 para que el salario mínimo no aumente por debajo de la inflación. Platiquemos sobre ello. Primero respondamos la pregunta, ¿qué es el salario mínimo? Pues bien, el salario mínimo es una política que establece la cantidad mínima que debe ganar un trabajador para satisfacer sus necesidades. Esta política es un arma de doble filo, veamos por qué. Entre los aspectos negativos de que exista un salario mínimo encontramos que los empresarios no tienen incentivos para pagar un salario mayor a este, y si lo hacen, ese adicional se incorpora con otras características. Por ejemplo, los bonos de productividad o los bonos de puntualidad son ejemplo característico de esto. Entre los aspectos positivos encontramos que un trabajador nunca podrá ganar por debajo del salario mínimo siempre y cuando la relación laboral de trabajo sea formal. Ahora sí respondamos a la pregunta, ¿qué implica que el salario mínimo no podrá aumentar por debajo de la inflación? Recordemos que la inflación es el aumento de los bienes y servicios durante un año. Entonces, con esta reforma se busca mantener el poder adquisitivo o que éste aumente. Veamos un ejemplo para que sea más entendible. Veamos el ejemplo. Supongamos que tienes un salario de 10,000 y el próximo año te aumentan 10%, es decir, ganarás 1,000 pesos más y por lo tanto tu salario será de 11,000. Parece más, ¿verdad? Pero veamos qué ocurre por la inflación. Ahora supongamos que para el siguiente año la tasa de inflación fue del 11%. Entonces, al restar el aumento salarial del 10% menos la tasa de inflación del 11%, nos va a dar un porcentaje negativo del menos 1%. Ese porcentaje negativo significa que para el próximo año yo voy a poder comprar menos a pesar del aumento salarial, porque este fue contrarrestado por una tasa de inflación mayor. Entonces, con esa reforma se busca mantener el poder adquisitivo del salario mínimo. Es decir, si este año la tasa de inflación fue del 6%, el salario mínimo debería aumentar mínimo el 6% el siguiente año, para que así el próximo año podamos comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compramos este año. En un primer momento esta reforma se muestra como algo favorable, pero debemos analizar otros aspectos para conocer su verdadero impacto.